Pregunta número 132, en la sección 8 de la serie de extractos, Jesús, la manifestación del Espíritu Santo, quien analiza la experiencia de Ellen de tener una pestaña en su ojo. Y, utilizando la analogía de las cintas de video, dice que hay una cinta de Ellen con la pestaña en el ojo y una cinta de Ellen con la pestaña fuera del ojo. Entiendo que estas dos situaciones reflejan su decisión de separarse y luego unirse con el amor de Jesús. Pero estoy confundido en cuanto a cómo puedo aplicar esto a mi propia vida. Supongo que hay una cinta de video donde obtengo lo que quiero y otra donde no. He vivido en apartamentos durante años y he empezado a pensar que sería mejor para mí tener mi propia casa porque me ayudaría a sentirme más seguro. Puedo ver que mi falta de hogar reflejaría mi sentimiento de que he abandonado a Dios. Pero no entiendo cómo unirme a Jesús me llevaría a encontrar mi propia casa. Para ir al grano, ¿cómo cambio de una cinta del problema a la otra cinta de su solución? ¿Es esto una cuestión de creencia o de voluntad? No entiendo la dinámica o la mecánica de esto. Tampoco estoy seguro de cómo puedo saber si lo mejor para mí es tener una casa. ¿Podría elaborar un poco más sobre lo que realmente está sucediendo cuando cambiamos de mentalidad y nos unimos con el amor de Jesús? ¿Cómo se resuelve el problema en el nivel de la forma? Me doy cuenta de que la forma no es lo esencial, que es el cambio de mentalidad lo que importa. Respuesta: para aclarar, es importante en el ejemplo de la pestaña de Ellen y, por lo tanto, en su aplicación a su propia vida, apreciar la diferencia entre contenido y símbolo. Con Ellen, el contenido era separarse o unirse con el amor de Jesús. Y la incomodidad de una pestaña en su ojo era solo el símbolo que usó en el nivel de la forma para representar su decisión en su mente de separarse de Jesús. El problema no era la pestaña, sino la decisión de separarse. Así que la solución fue unirse nuevamente con su amor. Cuando lo hizo, la pestaña en su ojo, que era una proyección de la culpa por separarse de él, ya no se proyectaba, ya que la culpa detrás de ella había desaparecido. Y entonces la pestaña parecía estar fuera de su ojo. Pero la mente de Ellen, no Jesús, dictó la forma del símbolo en ambos casos y Jesús no tuvo nada que ver con nada de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Ahora, si siente que está separado del amor de Jesús, o como mencionas tiene una sensación de falta de hogar por creer que ha abandonado a Dios, también debe haber culpa. Porque el ego nos dice que la separación siempre implica un ataque. Y la culpa inevitablemente conduce al miedo a las represalias, un sentimiento muy inseguro. Una forma entonces que usted puede usar para simbolizar la separación es vivir en un apartamento que parece hacer que se siente inseguro. Pero el apartamento en sí no es el problema. Es solo un símbolo de la culpa en su mente. Así que la solución no es comprar una casa, sino sanar la culpa en su mente por separarse de Jesús uniéndose con él nuevamente. Entonces, si su apartamento es solo un símbolo de su culpa por la separación, sus circunstancias de vida pueden cambiar, aunque obviamente, en el mundo de la forma, con sus leyes de tiempo y espacio que todos aceptamos. Esta reubicación no ocurriría con la rapidez con que la pestaña de Ellen fue reubicada de su ojo a su mejilla. Además, su situación de vida es ciertamente un símbolo más complejo que la pestaña de Ellen, posiblemente representando tanto el contenido del ego como el contenido del amor, por lo que los cambios externos probablemente sean menos directos e inmediatos. Pero Jesús no tendría nada que ver con esos cambios. Más bien, sería una decisión en su propia mente elegir una forma o símbolo que ya no refuerce su propia creencia en la necesidad de sufrir por su pecado de separación y ver la fuente de sus sentimientos inseguros fuera de usted. Pero cambiar el contenido en su mente y no el símbolo en el mundo sería su enfoque. Sin embargo, si su objetivo principal es pasar de la vida en un apartamento a ser dueño de su propia casa, pensando que le ayudará a sentirse más seguro, se verá atrapado en la estratagema del ego de creer que algo externo le proporcionará los sentimientos de seguridad y paz que usted busca.
Y no abordará el problema real en la mente y, por lo tanto, no estará abierto a la solución real, que también está en la mente. Lecciones parte 1.79. Eso no quiere decir que ser dueño de su propia casa no sea un objetivo razonable para usted. Es solo que sería un error creer que esto le brindaría cualquier tipo de felicidad o seguridad duraderas. A medida que recuerde el verdadero problema en la mente, la culpa, y su solución, unirse a Jesús, o el perdón, las circunstancias externas serán cada vez menos preocupantes para usted a medida que encuentre la paz y la seguridad dentro de su propia mente. Jesús entiende su búsqueda de ese hogar de seguridad y consuelo, y ciertamente debe incluirle entre aquellos a quienes se dirige cuando observa. Hoy hablamos en nombre de todo aquel que vaga por este mundo, pues en él no está en su hogar. Camina a la deriva enfrascado en una búsqueda interminable, buscando en la obscuridad lo que no puede hallar, y sin reconocer qué es lo que anda buscando. Construye miles de casas, pero ninguna de ellas satisface a su desasosegada mente. No se da cuenta de que las construye en vano. El hogar que anda buscando, él no lo puede construir. El cielo no tiene sustituto. Lo único que él jamás construyó fue un infierno. Lecciones parte 1, 182.3. Por cierto, si vuelve a leer la sección de la serie de extractos a la que hace referencia, después de leer esto, es posible que proporcione más aclaraciones a sus preguntas.